empieza las hermanas Hernández su historia con el caballo colombiano? Todo empezó que nosotras íbamos a las fincas, Montería, Urabá y La Pintada, y montábamos a caballo, pero lo que hacíamos éramos correr, hacer competencias, y hasta que mi papá decidió meternos en clases de chalanería en la escuela Las Caravanas. Yo tuve una historia de que Camilo Bernal, nuestro profesor de chalanería, dijo que yo no servía para la chalanería porque yo no era una persona muy elegante tenía mucho sentido para los caballos, pero no era una persona elegante, que fuera mejor la vaquería o rejoneo o cualquier otra cosa que no tuviera que ver con elegancia. ¿Cuántos años tenías, Mantus? En esos tenía 5 años. ¿Qué decía Camilo de cómo montabas tú? Camilo decidió decir eso, pues yo montaba muy encorvada, montaba con la lengua afuera. Que se le iba a volver una paleta porque la escuela quedaba en La María, que es en casi toda la loma del Escobero, entonces siempre era como la risa de toda la clase porque éramos como 5 niñas, desde chiquitas hemos empezado a montar juntas, entre los 5 y los 6, 7 años que teníamos todas. Entonces María Antonia siempre montaba como un niño con las patas, pues con los pies abiertos, con la joroba, con la boca abierta. Entonces pues siempre le decíamos: María Antonia, se le va a meter un mosco. Y desde ahí viene como todo el proceso de nosotros empezar a montar a caballo, porque ahí con Camilo él nos fue enseñando como más que todo aprender como el manejo de los caballos. Nosotros ayudábamos a ensillar, nosotros sacábamos el caballo de la pesebrera. Cuando terminábamos de montar era necesario que nosotros también bañáramos al caballo y lo disfrutábamos. Llegábamos a la casa mojadas, emparamadas, llenas de pantano, pues lavando los caballos. ¿Cuál era esa barra de amigas? Ustedes mencionan ese grupo de amigas, algunos nombres. En especial, yo me mantenía con los hombres porque las mujeres pensaban que yo era muy desvaletadita, que no servía para eso, entonces siempre tuve como un ambiente de hombres y mis amigos eran Juan Daniel Pereira y Nicolás Trujillo. Siempre me mantuve con ellos hasta los 12 años, ya ellos se retiraron, se aburrieron y seguimos con Sara Ramírez, Ana María Ramírez, Camila Espinosa. Sí, la verdad, desde chiquitas estuvimos con Sara y con Ana Ramírez, que ellas también desde chiquitas han estado montando con nosotras. Hemos hecho una amistad muy linda con ellas en este tema. A las 4 nos gustan mucho los caballos. También compartimos mucho tiempo con Estefanía Vélez y Tatiana Muñoz, que fueron niñas que compitieron con nosotras desde chiquitas. También empezaron con Camilo. Se han ido retirando de las pistas, pero todavía pues desde chiquitas siempre tuvimos esa amistad con ellas. Bueno, empezamos a competir. Yo a la edad de 6 años empecé a competir en una yegua de Yerbabuena. Mi primer puesto fue el 3er puesto. Solo he tenido la oportunidad de no tener cinta una vez en mi vida. Siempre obtuve cintas. Desde chiquita, una vez saqué a Republicano, de la mía, el papá del héroe, a una feria de montes o ejemplar en Algecilla, y afortunadamente me quedó reservado el caballo. Tenía 7 años y fue ahí donde me motivó más a seguir en todo esto de la chalanería y los caballos y todo. Bueno, yo empecé con la chalanería desde que, como contamos ahorita, desde el inicio con Camilo Bernal, en la escuela Las Caravanas. Desde el principio siempre tuve como una buena postura. Sí me daba un poquito de miedo los caballos, pero siempre se manejó. También en mi primera competencia tuve la oportunidad de montar la yegua, la misma que montó mi hermana. Quedamos las 2 de tercera en esa competencia, que era la primera válida que teníamos nosotros en Medellín para poder pasar a la nacional. Desde ahí empezó todo. Las dos hemos tenido la oportunidad de montar grandes caballos en chalanería, tanto como los que son del criadero, la mía, como de otras personas que han sido muy queridos durante como todo este trayecto, que nos han prestado caballos.
el criadero Yerbabuena, la Morada también nos ha prestado, una yegua que nunca se me va a olvidar, se llama La Gitana, una yegua con la que quedé por primera vez de campeona nacional, que era una yegua extra, que incluso ya todas las niñas de mi categoría eran pidiendo por esta yegua, pues a donde el dueño para poder montar en ella. La verdad sí hemos tenido como esa energía positiva de poder haber montado como caballos tan buenos. ¿Qué sensación tienen antes de entrar a una pista? Ya que las hemos visto pues en importantes competencias, grado A y grado B, no solo en válidas de chalanería. ¿Qué sienten cuando se van a montar un caballo, cuando están en una prepista? Nervios. Al principio, 2 competencias antes me recorro todo el coliseo sola, pensando que cómo me va a ir, qué voy a hacer, que no vaya a ser el oso o que ojalá que gane, pero cuando me monto al caballo ya se me baja como todo, ya me enfrío, tengo la cabeza fría y vamos para adelante a ver qué pasa en la competencia. Es muy charro porque Mantus, pues que está ya en las ferias, ya de equinas, sino en la chalanería, es como una presión de toda la familia, pero no presión mala, sino que todos somos como: Mantus, ya montaste, Mantus, ¿cómo estás? Mantus, estás nerviosa. Entonces es muy charro porque entonces ella es calladita y no dice nada, no expresa nada, y nosotros somos como encima, muertos de la risa, como molestándola a ver ella qué dice, y no dice nada hasta que se baja del caballo cuando termina la competencia. Y es muy diferente a chalanería porque tú estás es como con los nervios de poder ganarle al caballo y demostrarles que tú no estás quedando de primera por ser una niña, tú estás quedando de primera porque sabes montar el caballo. En cambio en chalanería son los nervios de le voy a ganar a mis amiguitas. Por ejemplo, Mantus y yo desde chiquitas hemos sentido algo que hay veces como que competimos tanto con buenas amigas de nosotros que no nos gustan ni eso, porque son tan amigas que sentimos como hay veces rivalidades. Entonces los nervios, sí, los nervios se manejan diferentes, tanto en chalanería como en las ferias. Háblanos un poquito, Mantus, de ese gran caballo con el cual hoy en día tienes esos importantes títulos y triunfos, el caballo emperador de la mía. Bueno, con Emperador todo empezó, lo montaba Gonzalo, todo empezó porque aquí habían 2 caballos, un hijo de Kabul y Emperador. Como Emperador era mejor, se lo mandaron a Gonzalo. Gonzalo le hizo un campeonato y un reservado, pero Gonzalo se le aporrió en las manos y el caballo lo picaron y cogió mucha rabia el caballo y no era capaz con el caballo, no era capaz del caballo. El caballo llegó aquí al criadero y Chamuco empezó y lo sacaba a la feria, se lo sacaban a la feria, y yo siempre me gustaba montar lo más difícil. Y yo le dije: Tato, yo lo quiero sacar una válida, Tato, yo lo quiero sacar una válida. Y me decía: tú estás loca, no vas a ser capaz, tú estás loca, el caballo te mata. Yo dije: no, yo quiero, lo saqué a la primera válida y me quedó campeón sin ningún error. El caballo se portó conmigo lo más impresionante que hay en este mundo. Yo le dije: no quiero sacar una feria, todavía no estás preparada para una feria, yo lo quiero. Bueno, sácalo. Ya el caballo me quedó en 3er puesto. ¿Cuál fue la primera feria? No, la primera feria fue en Asdecilla. Me quedó el caballo de 1er puesto, me pasó al campeonato. Y me tocó con Sortilegio y el Héroe. Nos llevaron a hacer comparaciones en el 8 y el mío cometió un error. Me quedó el primer finalista. Y ahí vamos, el caballo se ha calmado mucho, es un gran caballo, muy buen reproductor, tiene unas criadas muy buenas. ¿Qué edad tiene el caballo, Mantus? El caballo ya tiene 6 años. ¿Cuál ha sido la trayectoria familiar y cómo ha sido el apoyo que han tenido en este proceso? Bueno, todo empezó con mi abuelo y su amor por los caballos, con su grupo de amigos acá en Amagá. Todo fue pasando a mis tíos y a mi papá, que chiquitos jugaban en la finca a hacer ferias equinas, y era mi tío el que los juzgaba a Tato, mi otro tío, y a mi papá cuando ellos montaban los caballos y daban un veredicto. Ellos nacieron con esa pasión y yo creo que fue algo que nos pasaron a nosotros, que nosotros heredamos de ellos, porque desde chiquitas nacimos en este ambiente
Yo me acuerdo que mi papá se iba de pañalera para las ferias y con la cobija para organizarnos en las sillas, como organizar una especie de cama cuando nosotros estábamos chiquiticas y ahí nos dormíamos y hasta que se acaba la feria nosotros nos íbamos. Yo creo que eso fue como una pasión, todo lo traemos como en las venas, mi abuelo, mis tíos, mi papá, nosotras empezamos desde chiquitas, siempre nos ha gustado mucho, en chalanería éramos felices compitiendo, mi papá creo que era mucho más feliz que nosotras viéndonos triunfar, ni siquiera de campeona, sino que pudiéramos llevar bien un caballo, que pudiéramos hacer el 8, porque antes las competencias eran de niñas de 24 niñas en una categoría, entonces mi papá era feliz, él brincaba más que nosotras, Tato también, Tato que siempre en las ferias ha gritado y con nosotras gritaba mucho más, esa pasión que ellos tienen nos las han pasado a nosotras como, sí, desde chiquiticas. ¿Cuántos? ¿Los entrenamientos? ¿Qué apoyo has tenido? ¿Cómo ha sido ese proceso? No, ha sido un proceso muy bacano, porque siempre mi papá y Tato venían hasta aquí a acompañarnos, nos sacaban del colegio a entrenar, bueno, hoy vamos a entrenar, o nos montaban hasta en las receptoras, porque lo malo o lo difícil te enseña más que el caballo, que siempre va solo. Entonces hasta nos montaban en las receptoras, en árabes, para que aprendieran muy bien a galopar a pelo. Fue un proceso muy bacano de que llevan con nosotros y todavía nos apoyan mucho, como a mí me están apoyando mucho en las ferias, a Juliana en la chalanería, a Laura, mi hermanita chiquita también, la están convenciendo de salir en chalanerías, que porque si es capaz, porque ella le da mucho miedo a los caballos, entonces ya ha dejado como el miedo gracias al acompañamiento de Tato y mi papá.